hermanos, buenos días, que Dios les bendiga a todos ustedes. Es una dicha compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. La Iglesia Bautista Oikos, acá en Villa de Ayarco, les envía a todos ustedes un inmenso abrazo. Les amamos y les bendecimos en el nombre del Señor. Queremos invitarte para que cada domingo a las 10 de la mañana nos acompañes en la exposición de la palabra de Dios. Y también, si tú quieres ser parte de este ministerio, puedes hacerlo orando. Puedes orar por nuestro ministerio. Saca un momento de tu tiempo y dedícate para clamar al Señor para que Dios siga abriendo puertas y siga bendiciendo nuestras vidas a través del ministerio que nos ha dado. También puedes hacerlo participando con tus ofrendas, diezmos o donaciones especiales. Lo puedes hacer a la cuenta simple que aparece al pie de la pantalla o también al número de cuenta corriente en el Banco Nacional de Costa Rica. Será una bendición recibir tus donaciones y saber que Dios también nos está guiando a través de tu buena voluntad. Así que prepárate, abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 8, y vamos a estar compartiendo esta mañana sobre este pasaje bíblico. Marcos 16, del 1 al 8, si lo tiene en su Biblia, puede seguirme en la lectura o puede leerlo también al fondo en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un hombre sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Gracias al Señor por su palabra. Una lectura que podemos encontrar también en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, y también en Juan. Es un relato que los 4 evangelistas lo han puesto en las páginas de la Biblia. Lo curioso es que en esos 4 relatos de la resurrección, cada uno de los evangelistas a veces agrega algún detalle que el otro no incluyó. Y por eso es tan importante leer los relatos en columnas paralelas, para poder apreciar cuando Marcos da un detalle que Lucas y Mateo no mencionan, o cuando Juan menciona algo que los otros evangelios no lo han mencionado. Y al leerlo así, pues podemos tener una idea más clara de lo que fue la resurrección. ¿Por qué los cristianos celebramos la resurrección de Jesús? ¿Se ha preguntado usted por qué nosotros los cristianos celebramos la resurrección? ¿Cuál será la razón por la que los creyentes cristianos celebran la resurrección? Y es que hay muchas religiones en el mundo. Hay religiones más grandes que el cristianismo. Los musulmanes son una religión mucho más grande que el cristianismo. Hay grupos religiosos inmensos y todos ellos consideran que su religión es la verdadera. Tengo un amigo que él considera que todas las religiones son verdaderas. Es un hombre extraño, pero esa es su manera de pensar. No es posible, dice, que esos millones de personas que creen por allá en Mahoma estén equivocados y que solo nosotros tengamos la verdad. Sería muy egoísta. Pero la verdad es que el cristianismo es exclusivo, es único. Cualquier otro fundador de cualquier religión se murió. Se murió Mahoma y lo enterraron y su cuerpo se deshizo. Se murió Confucio y también lo enterraron
y se han muerto todos los grandes líderes mundiales de movimientos religiosos que han surgido a través de la historia. Todos han muerto y murió Jesús también. Pero la diferencia con Jesús es que, como vimos a Gael haciendo el papel de Jesús, Jesús se murió, pero Jesús resucitó. Y no es una historia, no es una leyenda que Jesús resucitó. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que en una ocasión, en una reunión donde habían más de 500 personas, Jesús estuvo ahí con ellos y todos lo vieron. Y cuando Pablo escribe eso y dice Pablo, y muchos están vivos todavía, por si dudan de lo que les estoy diciendo, pueden ir a preguntarle a Miguel, que vive allá, si es cierto que él vio a Jesús después de que murió. Y es que hubo otras resurrecciones como similares a la del Señor. Lázaro resucitó. Usted va a decir, Lázaro también resucitó. Resucitó también la hija de Jairo cuando murió. También resucitó el hijo de aquella viuda, la viuda de Naín. También resucitó. Y resucitaron a un niño allá en el Antiguo Testamento, el profeta Elías, el hijo de una viuda. Solo que hubo una diferencia entre esas resurrecciones y la resurrección de Cristo. Cuando Lázaro resucitó, Lázaro volvió a vivir, sí, pero su cuerpo estaba expuesto a cualquier otra situación. Se podía enfermar, tuvo que volverse a morir otra vez, se volvió a morir, al igual que la niña de Jairo, al igual que cualquier otro que resucitó. Todos ellos resucitaron, volvieron a vivir, pero se volvieron a morir. Pero Jesús resucitó para vivir. Su promesa es: un día voy a regresar. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo no fue como el de Lázaro cuando resucitó. Su cuerpo no fue como el de aquella niña cuando Jesús la resucitó, ni fue como el hijo de la viuda. Su cuerpo fue diferente. Podía comer, sí, parecido pero diferente, porque él pudo comer con sus discípulos. Él le dijo a Tomás: Tomás, no sea incrédulo, meta su mano aquí, métala. Entonces tenía un cuerpo físico, lo podían tocar. Meta su dedo acá, sí tenía cuerpo, no era un fantasma. ¿Tienen algo de comer?, le dijo a los discípulos, y le dieron un trozo de pescado. Era un cuerpo físico parecido al nuestro, pero ya no era como el nuestro. San Juan dice que los discípulos estaban reunidos después de que lo crucificaron a él, todos asustados, con un gran miedo, no querían salir a la calle y estaban encerrados en una habitación, pero ya Jesús había resucitado y Jesús llegó a visitarlos. ¿Y qué creen que hizo Jesús cuando llegó allá? Pedro, Juan, tocó. Dice la Biblia que Jesús simplemente, estando las puertas cerradas, se apareció. Su cuerpo era diferente. Él podía aparecer y desaparecer. No habían barreras físicas que detuviesen al Señor. Ese es el cuerpo que Dios nos va a dar. Por eso la resurrección es fundamental para el cristianismo, porque el Dios nuestro no es un Dios que se murió y quedó ahí en la tumba y que pueden ir a visitar la Jerusalén y decir: por aquí están y todavía hay un poquito de polvito de huesos, porque es un Dios que está vivo. Él murió pero resucitó, y hoy vive ¿dónde? Vive en su corazón, vive en mi corazón, vive en el corazón de todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador, porque Él vino a su pueblo, Él vino a los suyos, a los judíos, para hablarles de la esperanza. Y dice Juan 1, 11 y 12 que los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Ellos dijeron: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? De ese pueblucho va a salir algo bueno. Jesús no era de Nazaret, pero Jesús vivió en Nazaret 30 años aproximadamente. Yo no soy de San José, pero llevo viviendo aquí como 30 años. Soy de Alajuela. Pero la gente que me conoce de toda la vida aquí dice: el pastor es de aquí. Jesús vivió en Nazaret
¿Cómo sabemos que él no era de ahí? Cuando José y María, cuando María quedó embarazada, un ángel vino a hablar con María. ¿Dónde vivía María? En Nazaret. Cuando José tenía dudas de recibir a María como esposa, el ángel fue para hablar con José. ¿Y dónde vivía José? En Nazaret. Ahí se conocieron, ahí se hicieron novios. Tampoco eran de ahí ellos, pero ahí se conocieron. Y cuando el emperador dijo, vamos a contar cuánta gente vive en mi imperio, así que todo el mundo tiene que ir a reportarse a su ciudad de origen, José y María, que eran de Judea, tuvieron que irse de Galilea hasta Judea. María ya iba embarazada. Y cuando llegaron allá, a Judea, a la ciudad de Belén, ahí nació Jesús. Y la historia, ustedes la conocen. Él nació en Belén de Judea, pero creció en Nazaret. Por eso le decían el nazareno, porque era el hombre que creció en Nazaret. Pero ese hombre que vino a morir, pero vino a resucitar. Y eso es lo que celebramos, la resurrección de Cristo hoy. Marcos nos cuenta la historia desde la perspectiva de las mujeres. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los hombres cuando Jesús resucitó? Ustedes recuerdan que en el Getsemaní, cuando Jesús estuvo orando, que le dijo a sus amigos, quédense aquí y oren un momento. Jesús fue a orar, ellos se durmieron 3 veces, nunca lo acompañaron a orar. Pero cuando llegaron las personas a tomar prisionero a Jesús, todos sus amigos se fueron. Nadie se quedó con él. Pedro había dicho, si es necesario dar la vida por ti, yo la daré. Y todos los demás decían, nosotros también, maestro, no se preocupe, con lo que es con usted es con nosotros. Pero llegado el momento, ¿dónde estaban los valientes? Es como en la escuela, cuando a uno lo echaban a pelear los compañerillos y después lo dejaban solo a uno y le daban. Nadie lo defendía. Así le pasó a Jesús. No se preocupe, estaremos contigo hasta el final, pero cuando llegó el momento, todo el mundo lo abandonó. ¿Quiénes se quedaron con Jesús? Dice que cuando crucificaron a Jesús, las únicas que estaban ahí eran María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé y algunas otras mujeres. Qué dicha, hermanas, que ustedes son valientes, que a veces cuando nosotros nos escondemos, ustedes salen y dan la cara. Amén, ¿verdad? Qué bendición. Dios puso algo especial en las mujeres, un valor que a veces los hombres no tenemos. Y aquellas mujeres estaban ahí, mientras todos los hombres valientes estaban escondidos, las mujeres estaban al pie de la cruz mirando aquel evento. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, un viernes. 6 horas después, el Señor muere a las 3 de la tarde. El siguiente día era día de reposo. Entonces no podían dejar a Jesús en la cruz, clavado ahí. Pero como muere a las 3 y el sábado empezaba más o menos a las 6, quedaba un lapso de 3 horas. 3 horas sin carrera, hacer un funeral en 3 horas. Cuando Jesús muere, José de Arimatea se atreve a llegar a la presencia de Pilato para decirle, don Pilato, hágame el favor y me entrega el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Nadie sabía quién era José de Arimatea, pero era un discípulo secreto de Jesús. Era uno de esos que creen en Dios y nadie sabe. Nadie sabe que es un hijo de Dios porque nunca se identifica, nunca habla, nunca da señales de que es un creyente. Solo él lo sabe. Pero ese día, por alguna razón, José de Arimatea y Nicodemo se armaron de valor y fueron a Pilato para decirle, entréguenos el cuerpo. Eran hombres importantes, no cualquiera podía llegar a la presencia de Pilato. Eso nos dice también algo de esas personas. Eran personas influyentes. Y Pilato les preguntó, ¿cómo? Eran tal vez las 4 de la tarde. ¿Qué? ¿Ya se murió tan rápido? Soldado, vaya a averiguar. Y el soldado fue a averiguar si el hombre estaba muerto.
Y regresó en carrera y le dijo: sí, está muerto. Entonces denle en el cuerpo. Quedaban como 2 horas si acaso. José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús rápidamente, no hubo tiempo para preparar nada, simplemente lo arrolló en una sábana, fue corriendo y lo puso en una cueva que él tenía por ahí. ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Y dónde estaban los discípulos? No había un solo hombre ahí. ¿Sabe quiénes estaban ahí? María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. No conocían a José de Arimatea. De pronto dijeron: ¿quién es ese hombre? Nunca lo hemos visto con nosotros, nunca se ha reunido con nosotros, nunca lo hemos escuchado hablando de Jesús, y de pronto aparece pidiendo el cuerpo. ¿Qué será lo que quiere? Y de lejos, escondidas tal vez en una roca, observando qué iban a hacer ellos con el cuerpo. Y dice el Evangelio que ellas miraron dónde le pusieron y se fueron en carrera para la casa. Ya vimos dónde lo puso. Y empezó el día de reposo. Pasó todo el día de reposo. Y al amanecer del domingo, ¿qué hacen María Magdalena, María? Bueno, las 3 Marías, para no estar repitiendo los nombres. ¿Qué hacen ellas? Muy temprano, como el viernes, nadie pudo arreglar nada en el funeral de Jesús. Nadie le pudo limpiar su cuerpo y quitar la sangre después de tanto golpe que le habían dado. Simplemente lo hicieron un arrollado y lo tiraron. Entonces ellas dijeron: no importa, aunque esté muerto, vamos a servirle. Y me recuerda esto un himno que nosotros entonamos, que dice: al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Y aunque otros lo nieguen, yo sé que Él vive ya. Y el coro es: Él vive, Él vive. Pero ellas no sabían que Él estaba vivo. Ellas iban al sepulcro a buscar un muerto. Iban a buscar un muerto. Querían servirle al Señor por última vez, aunque estuviese muerto. Qué devoción de servicio tenían estas mujeres. Qué anhelo de servicio. Servirle al Señor aunque esté muerto. No me importa si se murió, pero si tengo la oportunidad de hacer algo por Él, lo voy a hacer. Era realmente una devoción intensa la que ellos tenían por Jesús y un anhelo de servir increíble, aun cuando sabían que Jesús estaba muerto. Desconocían lo que nosotros sabemos hoy. Ellas estaban dispuestas a arriesgar incluso su seguridad. ¿Dónde estaban los hombres ese primer día de la semana? Seguían encerrados en el cuarto. 2 de ellos se habían ido a Emaús e iban en el camino a Emaús hablando sobre todas aquellas cosas. Y nosotros pensábamos que el hombre era el Mesías, pero murió en la cruz. Durante todo el camino iban ahí desanimados, ya pensando en regresar a su vida antigua. No estaban los hombres, pero estas Marías decidieron arriesgar incluso su seguridad. Se arriesgaron. Solo que cuando ellas iban para la tumba, se dieron cuenta que tenían un problema. Dice que en el camino, dice el versículo 2 y 3 de Marcos 16, en el camino ellas estaban pensando: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién va a remover la piedra? Porque aquellas tumbas antiguas se les ponía una gran piedra tapando la entrada de esas cuevas y fácilmente no se podía mover a no ser que fueran varios hombres. Y ahí iban 3 mujeres pensando: ¿y ahora quién nos va a mover la piedra? ¿Quién nos va a quitar el obstáculo para servirle al Señor? ¿Quién podrá quitarme lo que a mí me impide para yo servirle al Señor? A veces nosotros pensamos así también. Queremos servirle al Señor, queremos hacer algo por Él, llevamos el aceite, tenemos todo listo, pero de pronto en el camino decimos: pero es que ahí está esa piedra, que ese es mi estorbo. Si no estuviera Julano, yo le serviría. Si no tuviera esta situación, yo le serviría al Señor, le pondría el aceitito, pero hay una gran piedra ahí. Yo no la quiero mover de todos modos. Si Dios la quitara. Aquellas mujeres
pudieron haberse regresado y decir: ah, no, es que esa piedra es inmensa, nunca la vamos a poder mover. Pero ahí decidieron continuar y continuar, pensando en qué, en la piedra. En la oscuridad de la mañana, no sabemos cuánto duró ese tránsito que ellas hicieron, pero durante todo el camino iban pensando en la piedra. Qué triste pensar siempre en la piedra que me estorba a mí para servirle al Señor. Pensar en lo que es un obstáculo en mi vida para servirle al Señor. Pastor, yo le serviría al Señor, pero no, hombre, así no. Hay una piedra, o hay muchas piedras quizás en su vida, que usted sabe que usted quiere servirle al Señor, pero, y ese pero significa que hay una piedra ahí, y que usted sabe también que usted no la puede quitar. No tiene fuerza, no tiene las ganas, no tiene la iniciativa de hacerlo. Ellas sabían que no podían. Pero cuando uno sigue buscando de Dios, aunque vaya sin ganas, pero yo voy a ir, y cuando me encuentre con esa piedra, Señor, tú sabrás qué hacer, voy a ir. ¿Qué hizo el Señor? Antes Leandro nos leyó en Mateo 28, verso 2, si no me equivoco. Dios sabía que esas mujeres eran débiles y que ellas no iban a poder correr esa piedra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mandó un ángel. Y casi que lo pinta de una manera cómica, porque dice que el ángel movió la piedra y se sentó sobre ella, como diciendo: ¿qué es esto para mí? ¿Qué son esos obstáculos que nosotros le ponemos al Señor para servir para Dios? Si nosotros tenemos primero el querer, Dios nos va a ayudar a hacer lo que vamos a hacer. Dios puede quitar las piedras de mi camino. Dios puede hacer que mi camino se despeje para que yo le pueda dar un servicio agradable al Señor. No vamos a orar para decir: Señor, destruye mis enemigos, como oró muchas veces David. Señor, fulmínalo, no. Pero sí podemos pedirle al Señor: Señor, tú sabes que yo anhelo servirte. Y tú sabes, Señor, que esto y esto y esto a veces, o siempre, es lo que me priva de darte un servicio agradable. A veces puede ser las personas: ay, es que yo no le puedo servir al Señor en paz si estoy viendo siempre a Kendall. Bueno, no es cierto, Kendall, porque a él lo quiero mucho. Pero a veces yo recuerdo aquella hermana que vivía en el pie de una cuesta, ella y la abuela arriba. Y a las 9 de la mañana, cuando iban a ir a la iglesia, que quedaba como en media cuesta, salía la nieta: a ver, si abuela baja, yo no voy. Y la abuela estaba arriba mirando: si esa infeliz va, yo no voy. Y eran hermanas en Cristo. No es posible. Una gran piedra. Ninguna de las dos quería quitar su piedra. Dios puede quitar las piedras que nos impiden adorarle y bendecirle. Y el Señor quitó la piedra. Y estas mujeres fueron testigos del mensaje más grande que Dios puede haber traído al hombre. El ángel les dijo: no se asusten. No se asusten. Porque de pronto uno se asusta que el Señor le abrió la puerta. Me asusté el día que me llamó el pastor hace muchos años, el pastor de mi iglesia. Me asusté mucho cuando un día me dijo: Adolfo, venga a la oficina. Ya casi ningún pastor hace eso con los jóvenes o con las personas. Y él me llamó para ir a la oficina. Yo pensé: ya me va a decir algo, me va a poner en disciplina, me va a regañar. Venga a la oficina. Me asusté porque ese día él me dijo: usted quiere ir al seminario, ¿verdad? Bueno, vamos a darle una beca. Y salí asustado. En la semana anterior, un viernes en una vigilia, yo estuve orando en broma, como ora uno muchas veces, medio en broma, medio en serio. Le dije: Señor, haz conmigo lo que quieras. Desde niño yo siempre había querido ser
un siervo de Dios. Pero en mi juventud yo estaba en otras. Y ese día yo, Señor, haz conmigo lo que quieras, tú sabes que yo estoy aquí. Y me subí como tantas veces, oré así. ¿Quién no ha orado así? Y el domingo el pastor me dijo, vamos a mandarlo al seminario. Y yo recordé que ese era mi anhelo de niño, que eso era lo que Dios me había llamado a hacer. Y con mucho miedo me asusté. Y fui y le dije a mis padres y a mi familia, ¿ustedes qué dicen? Y di el paso para entregar mi vida al Señor en el servicio. A veces hay obstáculos que nos privan a nosotros de dar esos pasos. No todo el mundo será pastor, no todo el mundo tiene que dejar sus cosas o sus sueños, pero cuando Dios nos quita la piedra para servirle a Él, nos da cosas mejores, cosas más grandes, más lindas, mucho más llenadoras del corazón. No cambiaría nada de mi vida por lo que soy ahora. Y David, que había sido sacado de detrás de las ovejitas, Dios lo llevó para ser un gran rey. Así Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando esas piedras se presentan, debemos de pedirle al Señor que las quite y debemos de escuchar lo que el ángel dijo. No está aquí, no busquemos un Cristo muerto. El Cristo que vieron el viernes no está aquí, resucitó el domingo, resucitó. Y entonces el ángel les encomendó una tarea. ¿Qué les dice el ángel? Les dice, háganme el favor, vayan y díganle a los discípulos que yo voy delante de ellos a Galilea. Y también, por favor, díganle a Pedro. Qué curioso, solo Marcos dice eso. ¿Dónde estaba Pedro? El más valiente, el más matón, el que agarró la espada y le cortó la oreja a un tipo, el que decía, si tengo que morir contigo, moriré. Gracias a Dios Pedro no fue como Judas, que Judas fue y se ahorcó. Pedro se quedó llorando. Él estaba ahí recordando, acabo de traicionar al Señor. Antes de que el gallo cantara, yo lo negué 3 veces. ¿Y dónde estaba Pedro? Dice Juan que Pedro, después de todo eso, le dijo a sus amigos, decepcionado, afligido, dolido por lo que hizo, Pedro le dijo a sus amigos, regreso al negocio de la pesca. Ahí tengo la barca de papá todavía. Voy a regresar a pescar. ¿Y sabe cuántos arrastró Pedro en ese momento? De los 12, uno se había ahorcado, quedaron 11. ¿Y cuánto se llevó Pedro con él cuando dijo, me regreso a como era antes? 7. Eran 7. Pedro, los hermanos de Jacob, Juan y otros 4 más, 7 de los 11. Quedaron 4. Se le redujo la congregación al Señor a 4. Y esos 4 estaban escondidos con miedo. Y es que dicha, hermanos, ¿cuántas veces hemos traicionado al Señor nosotros? Y es que cuando uno le falla al Señor, arrastra a otros. Le fallo yo al Señor y me llevo conmigo a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a veces a mis amigos más cercanos, porque yo tomé una decisión, decirle, Señor, no, así, con esa piedra ahí no, yo así no puedo. El Señor es el que quita las piedras, uno no debe andar viendo a ver a quién quita y a quién pone. Entonces el Señor se acuerda, y eso es lo maravilloso de la resurrección, que Jesús se acuerda de todos los que le hemos fallado en algún momento. Él se está acordando de nosotros, las veces que le hemos negado, las veces que le hemos dado la espalda, las veces que hemos dicho, no lo conozco, no sé quién es, no me confundan. Y entonces Él les dice, vayan, díganle a los discípulos y ponga su nombre ahí, díganle a los discípulos y a Víctor. Vayan, díganle a los discípulos y a Adolfo. ¿Qué?
yo voy delante de ellos. Es que como dice el dicho, cuando uno va, ya el Señor viene más bien. El Señor va delante. Él conoce el camino antes de que nosotros lo transitemos, ya Él ha ido. Y Él les dice, yo voy delante de ellos a Galilea. Allá los voy a estar esperando. Qué bendición, hermanos. El Señor es un Señor de más oportunidades. Iba a decir de segundas oportunidades, pero ¿cuántas oportunidades me ha dado a mí? No es la segunda. Perdí la cuenta. Tantas veces le he hecho promesas al Señor y no las cumplo. Y el Señor, en su bondad, me vuelve a dar otro chance. Otra vez. No importa, me fallaste ayer, pero voy adelante. Voy allá para que nos veamos otra vez donde te llamé, en Galilea. Para que nos veamos otra vez en aquel lugar donde yo los llamé a ustedes cuando subí al monte y le dije, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Natanael, voy a ir allá donde los llamé. Y tal vez hay que recordar esta mañana dónde fue que el Señor me llamó. ¿Cuándo fue que me llamó? Lo olvidamos ya, le hemos fallado tanto, quizás, pero el Señor en su resurrección nos manda ese mensaje con las mujeres. Díganle a la iglesia también, díganle a Julanito que yo voy delante, que ahí lo estoy esperando. Y es una mañana hermosa para los cristianos, porque este mensaje era para los cristianos, no era para los inconversos. Dígale a la iglesia que yo voy delante de ellos. Dígale a Pedro, al líder influyente, que llegue, que yo voy a estar ahí. Y Juan nos dice la conversación de Jesús con Pedro. Cuando Jesús llegó y se encontró con Pedro, especialmente Jesús habló con Pedro y le decía, Pedro, ¿de verdad usted me ama a mí? Y entonces Pedro no quería dar el brazo a torcer. No, Señor, tú sabes que yo te aprecio, sí, claro. ¿Usted ama a Dios? Claro, pastor, yo lo amo. Y entonces el Señor le dice, no, pero de verdad me ama. No, sí, claro, sí, yo lo quiero mucho. Así en ese patín estaba Pedro. No, Pedro, ¿realmente usted me ama? Bueno, tanto fue la pregunta del Señor que Pedro dijo, no, Señor, la verdad usted sabe todo. Usted sabe lo que yo tengo aquí adentro. Mi amor no va tan allá. Usted me conoce a mí. Tú sabes todas las cosas. Entonces, Dios nos da una oportunidad otra vez. Y Dios sabe cuánto es mi amor por Él. Si es poquito, es más o menos, o es mucho, o es casi nada. Y Dios, el día de la resurrección, nos manda a decir a todos, pero también a mí, que Él va adelante, porque Él quiere encontrarse conmigo para reafirmar mi fe, para reafirmar mis convicciones y recordarme que mi esperanza no está puesta en un Dios muerto. Nosotros tenemos un Cristo vivo, un Dios al cual usted puede hablar con Él en todo momento, en la mañana, la tarde, la noche, mientras maneja, mientras está realizando su trabajo, mientras está en una cita médica, mientras usted duerme, no importa el momento, la hora o la ocasión, usted puede hablar con el Señor, porque nuestro Señor tiene todo el tiempo para sus hijos. Así que celebramos la resurrección esta mañana. Celebramos que por la gracia de Dios, ahora nosotros también resucitaremos con Cristo un día. Recibiremos ese cuerpo ajeno ya a todos los males de este mundo y viviremos para siempre con Él. Jesús le dijo a María y a Marta, el que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Y esa es la promesa del Señor. Tenemos vida y vida abundante, dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. Voy a invitarle a ponerse de pie, vamos a orar y quedamos despedidos. Señor, gracias. Gracias por la grandeza de tu obra, por tu gran amor, por la victoria de Jesucristo
en la cruz y en la tumba. Gracias porque pudo levantarse y hoy está vivo. Vive en nuestros corazones, reina en nuestras vidas, Señor. Y oramos rogando tu bendición, Señor. Y si fuimos como Pedro, si fuimos como aquellos discípulos que te fallaron en algún momento, esta mañana te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a reafirmar nuestras convicciones contigo, nuestro compromiso, nuestro anhelo de servirte a pesar de las dificultades, nuestro amor por tu iglesia, que es tu cuerpo, de poder entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que tú lo uses para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos esta mañana, guárdales al regresar a sus hogares, Señor. Bendice sus familias, sus trabajos. Bendice todo lo que hagan en estos días, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.